Ciclo Rankine es un ciclo termodinámico que tiene como objetivo la conversión de calor en trabajo, lo que se denomina un ciclo de potencia. A continuación se ilustra el ciclo Rankine empezando desde el condensador de donde el líquido sale, tomando como estado 1 el líquido saturado ingresando al siguiente componente del sistema, que es la bomba. De este el líquido sale pasando al estado 2 como líquido comprimido e ingresa al siguiente componente, que es la caldera. En esta se desarrolla un trabajo calórico, elevando la temperatura del fluido, permitiendo el paso al estado 3, el cual es vapor saturado o sobrecalentado, e ingresa al siguiente elemento, que es la turbina. De esta sale al estado 4 como vapor saturado o mezcla de alta calidad. En el cambio de estado de 1 a 2 se presenta un proceso isoentrópico, del estado 2 a 3 un proceso isobárico, del estado 3 a 4 un proceso isoentrópico y finalmente del estado 4 al 1 un proceso isobárico. Y en este sentido se desarrolla todo el ciclo. Ahora observaremos cómo se representa gráficamente el ciclo Rankine. En el diagrama temperatura-entropía ubicamos la campana de estado y sobre ella trazamos una curva de presión y esta primera se denomina presión baja. Sobre ella se encuentra el estado 4 y estado 1. Posteriormente se ubica la siguiente línea de presión que se denomina presión alta, en la cual se encuentra el estado 3 y el estado 2. Como podemos observar, del cambio de estado 1 a 2 y 3 a 4 se puede trazar una línea recta, ya que son procesos isoentrópicos y todo el ciclo se desarrolla en el área sombreada. En el siguiente cuadro se puede observar la relación que existe entre las variables de estado y cada uno de ellos. A continuación mostraremos un ejemplo práctico del sistema. Un ciclo Rankine ideal, simple, que usa agua como fluido de trabajo, opera su condensador a 40 grados Celsius y su caldera a 300 grados Celsius, lo cual genera vapor saturado. Calcula el trabajo de la turbina y la eficiencia térmica. Primero tendremos en cuenta el orden de desarrollo del ciclo Rankine. Posteriormente, realizamos el diagrama temperatura-entropía, ubicamos la campana de presión y las dos curvas de presión. Se sabe que el estado 1 es líquido saturado, que está a 40 grados Celsius. Se traza una línea recta hasta el estado 2. Por indicaciones del ejercicio, la curva de presión alta se encuentra a 300 grados Celsius. Según lo indicado en la tabla de vapor A4, las presiones a esta temperatura son de 8.587,9 kilopascales y 7.3851 kilopascales. Según el ejercicio, se genera vapor saturado, por lo que su estado se ubica en esta región. Se traza una línea recta vertical hasta la presión baja, y en ella ubicamos el estado 4, que es mezcla de alta calidad. Finalmente, ubicamos los límites de la entropía, de la presión baja, datos obtenidos de las tablas de vapor. Ya teniendo ubicados los estados en el diagrama TS, de las tablas de vapor extraemos los límites de entropía, volumen específico y entalpía de la curva de presión baja. Es importante definir los 4 estados de la siguiente tabla, teniendo en cuenta la tabla de relaciones de estado. Las variables de estado son presión, temperatura, entropía, entalpía y volumen específico, y sus unidades de medida son kilopascales, grados Celsius, kilojoule sobre kilogramo por Kelvin, kilojoule sobre kilogramo y metro cúbico sobre kilogramo. Ubicamos las fases para cada estado: líquido saturado, líquido comprimido, vapor saturado y mezcla de alta calidad. Se diligencia la tabla de estados con la información evidenciada en el diagrama TS para el estado 1, donde la temperatura es igual a 40 grados Celsius y según la tabla de comparación, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. En la tabla de estados se diligencia la información que se conoce por el diagrama TS.
Posteriormente, se diligencian los valores de entropía, entalpía y volumen específico extraído de las tablas de vapor. Para terminar de definir el estado 2, es necesario calcular la entalpía 2 con las siguientes fórmulas. Estas se operan de la siguiente manera. Como se conoce la temperatura y presión del estado 3, extraemos el resto de variables de la tabla de valores A4. Es necesario calcular la entalpía y el volumen específico. Como el estado 4 es mezcla de alta calidad, se calcula de la siguiente manera. Conociendo la calidad de la mezcla, podemos calcular las variables de estado faltantes. A partir de la información obtenida en la tabla de estados calcularemos el trabajo de la turbina y la eficiencia térmica. Obteniendo como resultado un trabajo de 966.232881 kJ/kg y una eficiencia del 37,55% en todo el sistema.